Bienvenidos a Diálogo Docente desde CAM. Les recuerdo que este es un espacio con intención pedagógica en donde podemos compartir ideas, temas de interés y nos encantaría que contacten con nosotros para que nos propongan invitados. Además, si gustan participar en el programa, también tenemos las puertas abiertas. Este programa es enfatizado para la educación y queremos temas de interés para la comunidad escolar. Recuerda nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Centro de Actualización del Magisterio Chiapas. Además, nuestra página de internet www.camchiapas.edu.mx y el teléfono para que puedan contactarnos y también solicitar alguna información sobre los cursos que impartimos, el 61 269 40. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es el maestro Faustino Preciado Méndez. Y les tengo que decir, él es docente del Centro de Actualización del Magisterio desde hace 30 años. Y en realidad, escucharlo es un placer. Yo lo admiro muchísimo. Cada vez que platico con él, cada palabra que dice es experiencia. Y por favor, démosle la bienvenida. Buenas tardes por estar con nosotros hoy, maestro Faustino, aquí en Diálogo Docente desde CAM. Claro que sí. Bueno, el tema que vamos a tratar con el maestro Faustino es los memes, paradigma educativo del siglo XXI. La verdad que es un tema muy innovador. El hablar de memes, bueno, en esta ocasión vamos a hablar realmente qué son los memes, porque muchos de nosotros hemos escuchado la palabra memes y nos vamos hacia esas imágenes con textos humorísticos que están circulando en las redes. Pero hoy en día el maestro Faustino nos va a platicar un poco de cómo esos memes surgieron, a raíz de qué personaje y además cómo lo podemos aplicar en el ámbito educativo. Maestro Faustino, la primera pregunta entonces sería, ¿para qué sirve al hablar del ámbito educativo? Nos contextualizaremos en la escuela. ¿Para qué sirve la escuela y qué función cumple? Ok, mira, el artículo, porque los memes, parte de un artículo de revista, que me llama a mí la atención el término, y empezamos a plantearnos realmente qué función cumple la escuela, qué realidad sucede en cada uno de los centros educativos que desconocemos los demás docentes. O sea, yo puedo pensar que estoy enseñando de manera correcta en mi salón de clases, puedo pensar que estoy dando una excelente cátedra, puedo pensar que con los libros de texto mi alumno está aprendiendo. Pero retomando tu idea que tú decías, bueno, ¿qué sucede? O sea, ¿para qué sirve la escuela? Habrá que plantearnos qué tipo de escuela queremos, qué tipo de escuela hemos pensado, qué tipo de escuela tiene el artículo 3º constitucional de México y qué tipo de escuela estamos pretendiendo hacer. O sea, porque yo puedo plantear que una escuela es transformadora. A una escuela yo voy para aprender. Una escuela no es transmisora de conocimientos, es un espacio de construcción de ideas. Y muchas de las veces la escuela no realmente funciona como tal cual se había pensado. Entonces, ¿para qué sirve una escuela? Habría que plantearnos primeramente qué es escuela. Y el término de escuela parte de lo que era establo. Entonces, lógicamente, en su principio, el término es ¿a quiénes vamos a enviar a la escuela? ¿Y qué tan importante es ir a la escuela? Porque si la escuela se encarga de que el alumno aprenda, ¿es válido ir a la escuela? Porque voy realmente a aprender, cuando muchas de las veces lo que aprendo en la escuela no me sirve en mi contexto social. Entonces, ¿qué función está cumpliendo la escuela? Habría que plantearle y platicarle y preguntarle a la autoridad educativa del Estado nacional qué tipo de escuela quieren y para qué la quieren. Por eso era el cuestionamiento que yo hago en el artículo. Porque el tipo de escuela tengamos en la mente es el tipo de escuela vamos a buscar para nuestros hijos. Y además estamos hablando también cuál sería la escuela ideal, ¿no? De acuerdo a la sociedad en la que estamos viviendo. Y ahí es donde se enlaza, a partir de que ya comprendemos qué es la escuela, qué función tiene y saber qué tipo de escuela deseamos para nuestro entorno, para nuestros hijos, pues surge la palabra memes. Entonces, ¿qué sería un meme, maestro? Y además, ¿de dónde sale esta palabra? Ok, mira. Cuando yo me planteo la idea, ¿qué tipo de escuela merece y debe de tener un estudiante? Debo de anteponer, también mi persona, mi formación, la formación de mis hijos. Y lógicamente partir
de la búsqueda de cuál es la circunstancia que está detrás de la propia escuela. La palabra meme es una palabra que surge por parte de un sujeto, etólogo, biólogo, zoólogo, evolucionista. Se encuentra que los genes son egoístas en su concepto y son replicantes. Y empieza a darse cuenta, al estar viendo su contexto, se da cuenta de que realmente la circunstancia de su sociedad tenía algo que ver, pero no tenía que ver con la genética. Y él dice, bueno, así como los genes determinan la circunstancia de las características del sujeto, son una evolución genética, algo está ocurriendo en su memoria, en su mente, en su conducta, que está determinando su razón de ser como ser humano. Entonces él dice, bueno, entonces, así como los genes determinan, los memes determinan la conducta del ser humano. Y para él, el meme no es más que la unidad fundamental de transmisión cultural. Entonces, si el meme se transmite de cultura en cultura, que es exactamente lo que transmitimos culturalmente, el lenguaje es un elemento de transmisión cultural. Sí. Los hábitos, las formas de saludarnos, el buenos días, buenas tardes, el cómo estás, el apretón, el abrazo, son memes, porque es la cultura misma la que va manejando características muy específicas en el contexto mundial para cada uno de los grupos sociales. Para Richard Dawkins, el autor de todo esto, que se origina en 1976, su postulado en su libro El gen egoísta, sí, él nos dice y nos hace mención de que las generaciones van evolucionando. Hay una evolución genética y hay una evolución sociocultural. En la evolución genética, los genes son dominantes, son los que determinan ese proceso de transmisión. Y él quería encontrar una razón de por qué los pueblos van modificando algunas conductas en razón de un proceso de transcurso de tiempo. Y ahí es donde hace mención de que existe algo, esa unidad fundamental de transmisión cultural, y él le llama memes. Muy bien. Entonces los memes son elementos que transmitimos de cultura en cultura, de pueblo en pueblo, que van desde las religiones, las formas de cómo nos saludamos, va nuestro lenguaje, nuestros modismos, nuestras formas de hacer, de decir, es más, hasta las ideas son memes. O sea, una idea que yo tenga y que yo se la dé a conocer a los demás, esa idea se replica al igual que en los genes. Y se queda ya como en el contexto cultural. Ya forma parte de la cultura. Ajá, parte de una identidad cultural. Cierto o no, el meme puede caer en el proceso de ser válido o no, pero forma parte de la cultura. Alguien te expresa algo y te está diciendo que eso es lo que él piensa, siente, cree, y tú lo aceptas como tal porque viene de una persona. Sí. Pero tú no sabes si esa expresión, si ese meme es correcto o no incorrecto. Entonces, ¿cómo saber si un meme es correcto o es incorrecto? Solamente en el proceso mismo de conocimiento tú vas a lograr deducir qué tan válido es el meme. Hoy en día los memes han ido cambiando. Claro. Y hoy en día también los memes ya han llegado hasta la propia escuela. Pero también en la propia escuela los maestros tenemos memes. Bueno, entonces, ¿algunos memes representativos en el ámbito educativo que pudiéramos mencionar? Hay muchos memes, pero antes de llegar a esos memes educativos, déjame comentarte a ti y a nuestros compañeros que tal vez nos estén viendo, Sí. que comúnmente el pensamiento de Dawkins en el 76 se transforma porque él está todavía impartiendo cátedra a nivel mundial. Y lógicamente aparece tiempo después un texto diferente en donde nos está diciendo que los memes son determinantes. Tanto es así que hoy en día, así como hablamos de genética, tenemos que hablar de memética. Entonces ya es una ciencia, ya es una forma de conocimiento. Entonces tenemos que ir viendo que los memes van a ir teniendo ciertos elementos. Los memes en tiempos actuales se han desvirtuado gracias a la acción de todo lo que son las redes sociales y todo el internet. O sea, lo que vemos en pantalla no es un meme. Eso no es un meme. Esa forma de expresión que están manejando, y lo maneja muy bien Marit en su obra, a partir del año 2000,
de que realmente hay una serie de elementos. Sí. Y en el caso de los memes, en educación, tendremos que ir viendo. ¿Por qué razón? Porque en el año 2000, en Argentina, una autora argentina, psicóloga, se encarga de ir investigando en toda la región de Sudamérica cuáles eran las formas de pensamiento que tenían los maestros con respecto a su práctica docente. Y Elena María Ortiz, en el año 2000, empieza a encontrar que hay unos elementos fuertes. Cuando lo da a conocer al mundo, a la parte educativa, cuando ella escribe su libro, Las inteligencias múltiples y el proceso de desarrollo en el ser humano. O sea, cómo se relacionan las inteligencias con las capacidades que tiene el ser humano. Entonces el meme ya no es tomado como una simple frase, sino lleva toda una investigación. Hay todo un contexto alrededor del meme. O sea, hay un meme que parte desde la idea de Dawkins, como unidad cultural, y hay un meme trabajado a través de imágenes y texto que conocemos hoy en día. No son semejantes. No estamos hablando del mismo meme. ¿Por qué razón? Porque el meme en sentido original era una expresión cultural, era una forma de conocimiento, era una idea correcta o errónea de lo que nosotros consideramos sobre algo, sobre alguien. Entonces, cuando Ortiz en Argentina revisa el quehacer del docente, se encuentra que el docente de Sudamérica tenía conceptos que se transmitía de generación en generación, pero que no eran realmente válidos. Entonces ahí el meme, que ella considera en su texto, nos hace ver que realmente no estamos empapados de lo que significa el meme, pero tampoco hacemos nada por modificar la práctica misma. O sea, si tú ves algunos memes, en el caso de María Ortiz, lógicamente nos decía ella, todos los alumnos aprenden de la misma manera. Eso es meme. Ese sería un meme que ella propuso. Es un meme que ella encontró en la práctica de los maestros argentinos. Decir que todos los niños aprenden de la misma manera es algo tonto, por no decirlo de otra forma. Claro. ¿Por qué razón? Porque cada ser humano aprende de manera diferente, con ritmos y estilos y ambiente de aprendizaje diferente. Claro. En el contexto nuestro, lamentablemente, en México, al igual que en otras partes, encontramos que los maestros enseñamos por igual a todos los alumnos. Damos la cátedra como si todos estuvieran en el mismo rango. Sin importar cómo coloquemos a los alumnos, dictamos para todos por igual. Evaluamos para todos por igual. Eso es meme. Ajá. ¿Por qué razón? Porque cada ser, cada niño es un elemento diferente, que proviene de un contexto diferente, que tiene capacidades, talentos, habilidades diferentes. O sea, no puedo enseñarle a 40 alumnos de la misma manera si antes no conozco a mi alumno. Ni de un grupo a otro de no se puede. Manera. Ese es el otro meme que tenemos en educación. Sí. Yo diseño, planeo mi clase para dar mi materia y llego al salón de clases al primero A, como ejemplo, sí, y doy mi cátedra. Paso al primero B y lo mismo, llego a recitar lo mismo del A, lo paso al B, lo mismo del B lo paso al C, lo mismo del C lo paso al D. Probablemente, y esto ocurre, probablemente el grupo A, en razón de mi estado anímico como docente, recibió la mejor cátedra en mi vida en ese momento. Sí. Pero el último grupo que va a recibir mi cátedra, ya me cansé, ya me fastidié, horario, ya me clima, aburrí de estar en la propia escuela, ya tengo algo que hacer. Entonces, el grupo último que yo atienda es el que va a recibir la peor clase de mi vida. O sea, es imposible que sea la mismísima forma de enseñar de un grupo a otro, que sea el mismo tema y la misma materia. Tenemos que diseñar temas, características de cómo lo voy a utilizar, estrategias didácticas en razón del grupo de estudiantes nosotros tenemos. Y es un contexto que tenemos que irlo viendo. Un ejemplo claro y rápido. En Cuba, los docentes, antes de arrancar el ciclo escolar, se reúnen y reciben todos los expedientes de todos los alumnos van a atender. Ajá. Y el maestro en las semanas previas de que arranque el ciclo escolar, revisan las características de cada uno de sus alumnos, tanto en la parte psicológica como en la parte pedagógica. Y a partir de ahí diseñan el cómo van a atender a los alumnos en el ciclo escolar que va a arrancar. Esto es un proceso previo al arranque del ciclo escolar.
Y eso es lo que decimos, lamentablemente, la capacitación que hemos recibido, que le hemos dado, la preparación profesional que tengamos, no cambia mi paradigma, no cambia mis memes. Porque a pesar de lo que yo sepa, seguimos dando clases en razón de cómo yo las recibí. El docente imita, por eso el meme se dice que es imitación. Ajá. Y aprendemos por imitación. El docente va a dar su cátedra en razón de los modelos tenga en el cerebro del tipo de docente del tubo. Entonces, la palabra memes es esa representación cultural que si lo llevamos a la escuela, pues podrían ser aquellas frases o resultados de investigaciones que se van como permaneciendo ahí como un mito, o Sí. ¿cómo lo podríamos Por eso digo, explicar? En la práctica docente, y en el caso de María Ortiz, no solamente encontró eso, encontró mucho más todavía. Pero partimos de un hecho real. Si nosotros no revisamos el tipo de estudiante vamos a atender, ¿cómo sabemos cómo podemos platicar con él, dialogar con él y enseñarle a él? Tenía por ahí unos memes más del estado de Chiapas, ¿no? Como que son Sí. más comunes y que los hemos escuchado y decimos, sí, ya nos hemos habituado a que esa es la realidad y a veces hay que cuestionar esos memes. ¿Podría mencionarnos Hay algunos? algunos, mira, pero antes de llegar a ese, Ajá, hay una autora que a mí me llamó mucho más la atención, sí. después de conocer el trabajo de María Ortiz, que fue Janet Voss. A ver, platíquenos de ella. Janet Voss hizo un doctorado en pedagogía, que estuvo realizando una investigación de más de 8 años, revisando cómo estaban las ideas educativas en el mundo. Empezó a revisar cómo estaba Singapur, cómo estaba Finlandia, cómo estaban los Estados Unidos, y empieza a revisar por qué los países, de alguna forma o de otra, algunos vamos más adelante, otros vamos en medio, otros más rezagados y otros no aparecemos. Y empieza y observa, y por ahí inicia su texto cuando dice que en el mundo los edificios con un rezago de más de 50 años en infraestructura, en conocimientos y en una serie de elementos se llaman escuelas. Ajá. Entonces, para Janet nos está diciendo que el edificio público que no está a la altura del siglo que está viviendo el estudiante se llama escuela. El partir de la idea de qué tipo de escuela parte de ese principio. ¿Qué tipo de escuela quiere el gobierno de México? ¿Qué tipo de escuela quiere el gobierno de Chiapas? ¿Qué tipo de escuela estamos pidiendo que es necesario que se dé? ¿Y qué tipo de escuela queremos formar? Entonces Janet Voss empieza a revisar ese parteaguas y en algún apartado ella dice, no es de ella, sino de un teórico, que dice, si en el bosque en algún instante los pájaros de mejor canto trinaran y en otro momento esos pájaros descansaran, habrían momentos de silencio en el bosque. Bueno, de acuerdo a la investigación de Janet Voss, que el maestro Faustino nos está platicando, entonces es una investigación que ella hizo a nivel educativo, pero a nivel mundial, ¿no? Ajá. Entonces, ella al estudiar todas estas comunidades escolares, ¿qué mejoras le podría dar al ámbito educativo? Mira, dentro de los elementos que ella postula, y al estar observando, se da cuenta que algunas escuelas, Ajá. sus estudiantes, aún a pesar de estar enfermos, quieren llegar a clase. Enfermos de salud, Ajá. su salud física está mal, pero aún a pesar de estar enfermos, quieren estar llegando al salón de clases. Entonces, empieza a descubrir, bueno, qué ocurría en el sujeto, por qué su interés de llegar a la escuela. Ajá. Y descubre que había una excelente relación entre el docente y el discente, entre el estudiante y el maestro. Había una perfecta relación entre ellos dos. Claro. Empieza a ver que el ambiente de aprendizaje era más ameno, más placentero. El alumno disfrutaba por estar en el salón de clases. Me imagino diferencia que de en los demás determinados países. Ajá, Sí. en determinados países sucede eso. Sí, sí, entonces realmente habrá que ir analizando, viéndonos como espejo, Sí, qué están haciendo ellos que no estemos haciendo nosotros. claro. Y con esa forma de visión, cambiando paradigmas, vamos a poder ir eliminando los memes que tenemos. Ella descubre que existen 4 memes
a nivel mundial. Uno de ellos era de que la inteligencia es algo fijo, y eso no es cierto. Yo no puedo determinar, por eso se han cortado todos los elementos de hoy en día actualmente. Una prueba de Binet para determinar mi IQ ya no es válido, porque la inteligencia no es algo fijo. Mi inteligencia va variando. Mis inteligencias, según la teoría de Gardner, también tienden a ser modificadas por el contexto. Claro. Entonces, otro elemento que ella encuentra a nivel mundial es que todos los que vamos a una escuela partimos de una premisa: lo que el maestro enseña realmente se aprende. No todo lo que el maestro enseña realmente significa aprendizaje, y ni tampoco que la escuela es el único lugar para aprender. Hay muchos niños que no van a las escuelas y tienen un nivel de conocimiento a veces mucho más amplio que aquel que está yendo todos los días a la propia escuela. Entonces, para Janet era encontrar qué está ocurriendo en ese contexto, qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer y qué valdría la pena empezar a hacer. Entonces ella propone en su texto La revolución del aprendizaje, que sale en 1993 en el idioma inglés y en 2002 sale a lo que es el idioma español. Viene con la idea y la consigna de decir, bueno, el mundo de habla hispana tiene que conocer lo que está ocurriendo en el otro contexto, en el otro mundo. Y ahí es donde para mí fue importante hilvanar los dos textos. Claro. El texto de María Ortiz y el texto de Janet Post, para empezar a buscar el cómo entrelazarlos en la práctica misma. Porque ahí realmente comprendemos que los docentes somos transmisores de esos memes, y habría que empezar a cortar de tajo en ese proceso. Chiapas es uno de los estados que en algún momento dado tiene algunos memes, y habrá que irlos analizando uno por uno. Hay un meme que parte mucho de un programa llamado Escuela de Calidad. Ajá. El programa este de gobierno federal, Sí. era que destinaba un recurso federal a una escuela para que pudiese realizar mejoras en su infraestructura, y de ahí surge el meme. Toda escuela recién pintada es una escuela de calidad. Y eso no es cierto. No puede ser. O sea, ¿de qué me sirve pintar las escuelas año con año antes del inicio del ciclo escolar si en el interior de los salones de clase los maestros no modifican su práctica docente, sus actitudes con respecto al estudiante, sus formas de evaluar, sus formas de cómo se comunican con el estudiante? Es decir, si no han modificado lo medular, lo externo no sirve de nada. No importa que esté muy bonita tu escuela, muy No. ordenada, si realmente tu cuerpo docente o tu recurso humano no está laborando con No esa está a la motivación altura. necesaria, o estar a la altura para enseñar. Hay un meme también que tenemos en Chiapas, que las escuelas particulares imparten mejor nivel educativo. Y eso es un meme. Conozco escuelas que tienen costos mensuales a nivel universitario, aún estando yo en preescolar o en primaria, Ajá. que no están en la lista de las mejores escuelas con los mejores resultados. Y pueden haber escuelas de gobierno con excelentes alumnos y excelentes Así resultados. es. Te decía, otro de los memes que tiene el Estado es algo que yo le llamo cartonitis, ¿no? Ajá. Porque de algunos años para acá al maestro le han ido exigiendo mayor preparación profesional. El profesor de educación primaria lo volvieron licenciado en educación primaria. Después le han exigido estudio de posgrado, ha hecho una maestría, ha hecho un doctorado, y algunos han hecho hasta postdoctorados. Es cierto. Pero el hecho de que el maestro esté preparado bajo ese nivel educativo no significa que sepa enseñar mejor o peor que algunos de los demás docentes que no se ha nivelado profesionalmente al igual que él. Entonces el grado de estudios podría ser también un meme, más no es la realidad. No porque No. estás más preparado puedes tener más experiencia que un docente que solo tiene licenciatura pero que lleva 30 años de servicio o más,
porque ya tiene la experiencia ahí, ¿no? Lo mismo también podemos pensar, ¿no?, de alguna gente, en lo que tú decías, años de trabajo. Tu edad no refleja experiencia, es otro meme. Las canas no reflejan experiencia. Hay gente que ha sabido salir adelante por sus propias habilidades, capacidades, a tan corta edad, que tiene más experiencias que aquel que no se ha enfrentado a nada. Sí. Entonces, un docente que está metido 30 años de servicio en la misma escuela, su experiencia profesional se reduce solamente a su escuela. Sí, también. Hay maestros que no cambian de grado ni de grupo en algún momento dado porque sienten esa circunstancia de que ellos nacieron para estar en ese grupo. Error en algunos espacios educativos es que el maestro de primero pasa a segundo, con su mismo grupo, pasa a tercero, con su mismo grupo. Y lo exigen, ¿no? Sí, entonces, yo voy con la generación prácticamente. Y algunos hasta se convierten en especialistas de grado. Sí. Yo solamente enseño en primero, yo solamente enseño en cuarto, o yo solamente he enseñado en sexto. O sea, tu experiencia se reduce al ubicarte tú en cuartos estancos, como diría Carnegie. O sea, si tú no abres tu experiencia, la experiencia no la vas a comprar, la experiencia la vas a adquirir. Y eso nos va a llevar realmente a ir comprendiendo que los memes, en su forma cultural, tienen que irse transformando de manera constante. Porque si no cambiamos, habrá que plantearnos qué tipo de escuela, qué tipo de educación, qué tipo de país tenemos. O qué sociedad es la que queremos para este siglo XXI, porque que realmente todo esto forma parte de una cultura que está dentro de una sociedad. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál sería la sociedad ideal para todo lo que requiere este siglo en el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, habrá que plantearnos. Las autoras nos hablan de que hay que iniciar una revolución educativa en el mundo. Ajá. Revolución educativa que ya se inició en el año 2000 en algunos países. Países que van transformándose. Sí. Por ejemplo, Guatemala, en educación inicial, ya inició a trabajar con inteligencias múltiples, la idea de Garner. Habrá que plantearnos por qué en México no trabajamos sobre inteligencias múltiples. Perú, Bolivia, tienen los mejores tipos de educación alternativa, al igual que Guatemala. Habrá que preguntarnos por qué en México no tenemos una educación alternativa. Entonces, al hablar que estamos en el siglo XXI y qué sociedad requerimos para el siglo XXI, habrá que preguntarnos qué estamos haciendo los maestros como parte de una estructura social, porque supuestamente al maestro le han colgado un meme. El maestro es transformador de la comunidad, y eso es un meme. Sí, claro. Porque muchas de las veces los maestros somos absorbidos por la comunidad. Salimos hablando como la comunidad, salimos vestidos como la comunidad y llegamos como entes transformadores, no para ser transformados por ella, sino nosotros iniciar la transformación. Entonces, si estamos preguntándonos qué tipo de sociedad, habrá que preguntarnos qué tipo de docente tenemos. Un docente que atiende alumnos del siglo XXI, con una formación del siglo XX y con una metodología del siglo XIX. Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos para el siglo XXI cuando no tenemos a un docente formado para ser docente, transformador de generación del siglo XXI? Entonces tendríamos que partir de la raíz que son los docentes, o sea, sí, un cambio en cuanto a actitud o en cuanto a preparación, o cómo debería ser ese cambio. Mira, aquí yo retomaría algo en cuanto a actitud, a una expresión que manejó para nosotros en este movimiento, como lo manejaba Jaime A. Escalante en los años 80. Jaime A. Escalante fue considerado el mejor maestro de América. Cuando se le cuestionaba sobre su forma de dar su clase, su estilo de tratar con el estudiante, le planteaban desde filosofías, pedagogía, psicología que él utilizaba con ellos, y él resumía toda su práctica docente en una sola expresión. Decía que todo docente, si quería cambiar al estudiante
que tenía enfrente y llevarlo hacia el camino del éxito, solamente requería de una sola palabra que lo pusiese en práctica. Y esa palabra, él decía, se llama ganas. Si el docente tiene ganas, se va a preparar en servicio de ese estudiantado que lo está esperando. Si el docente tiene ganas, va a llegar todos los días a laborar a su centro de trabajo. Si el docente tiene ganas, va a planear su clase en razón del estudiante. Entonces él resumía toda su filosofía en eso, en ganas. Y habrá que ver que en ese mismo proceso hay un meme. Un meme que habría que verlo desde un sentido positivo. Ya no un meme en un sentido negativo, sino un meme en sentido positivo. Entonces todos los docentes deberíamos tener ganas, porque realmente tenemos una gran profesión que por vocación, por decisión o por circunstancias, estamos hoy en día al frente de un grupo de estudiantes que espera que cada día a nosotros le hagamos llegar el campo del conocimiento nuevo. Ganas entonces de hacer las cosas. Ganas de hacerlas. Y con ello entonces, para lograr ser los mejores docentes de este siglo XXI, para cambiar ese paradigma educativo, además de las ganas, ¿qué más ingredientes tendría que tener ese docente? Bueno, habría que revisar. Yo partiría de un principio que nos lo lega un estudiante rebelde, insumiso, catalogado en su tiempo y en su época como tonto, torpe, idiota. Tanto es así que su propia familia llegó a conceptualizar que era un retrasado mental, y sus docentes llegaron a considerar que esta persona no había nacido para la escuela. Su nombre, Albert Einstein. Ajá. Entonces, ¿qué hicieron los docentes para formar a ese genio? Pues ese genio tenía sus propias habilidades, tenía sus propios talentos, pero ante los ojos de los maestros no podían observar de manera detenida y correcta el tipo de estudiante que tenía. Y al igual que Albert, podemos pensar en un Tomás Alva Edison. Grandes genios. Podemos pensar en Gandhi. Podemos pensar en varios elementos. Hasta el propio Espartaco realmente era un elemento. El general Patton, Tutankamón, el propio Jesús de Nazaret. O sea, hay elementos en la propia historia que nos indica que si no alejamos los memes y no tratamos de ver las características reales de cada estudiante, no podemos darle la etiqueta que siempre le hemos dado. Tampoco es válido pensar que la educación tradicionalista, la de antaño, la escuela prusiana era mala, y pensar que la escuela nueva es totalmente lo ideal. No, tenemos que vivir del pasado y del presente para pensar en un futuro. Y tenemos que revisar qué de bueno tiene lo anterior, lo viejo, qué de bueno tiene lo nuevo, para plantearnos qué tomo de acá, qué tomo de esto, para decir a partir de este momento mi práctica, mi forma de ser, mi forma de actuar, tiene que sufrir una transformación. Y el propio Einstein, en uno de sus principios, nos dice que el progreso resulta imposible si solo estamos dispuestos a hacer las cosas como siempre han sido hechas. Queremos cambio, cambiemos. Queremos innovación, la hagamos. Queremos despertar en el estudiante la curiosidad, el interés por aprender, lo motivemos. Porque eso es lo que hacía Escalante. Escalante motivaba todos los días. Y en los principios en educación nos dice que el aprendizaje es significativo si toma como base el primero, que es motivar. Si yo no motivo, realmente no estoy consiguiendo mantener el interés de mi alumno por llegar a clase, por estar en mi materia, por compartir conmigo saberes. ¿Por qué vemos en las escuelas a estudiantes preguntándole al maestro que le imparte otra materia y no la que tiene el problema sobre su forma de cómo resuelve su problemática? Vemos estudiantes preguntándole al maestro de español sobre problemas de matemáticas. Entonces habrá que ir revisando qué ocurre en las escuelas. Lo que te venía diciendo, aunado a lo anterior, aquí la parte importante del docente para poderse ubicar
en ese contexto histórico de estar en el siglo XXI y estar formando generaciones del siglo XXI, teníamos que partir de todo lo que se ha escrito con respecto al tipo de estudiante. Sí. Hoy en día hemos encontrado términos de estudiantes índigo, estudiantes cristal, estudiantes cáusticos. Hablamos de estilos de aprendizaje, en donde conocemos a niños visuales, kinestésicos, auditivos. Es decir, el docente de hoy en día tiene que estar más actualizado, tiene que practicar un poco más lo que es la gimnasia cerebral, sí, el aeróbic mental, trabajar sobre elementos de estrategias innovadoras que están funcionando en el mundo y curiosamente no son nuevas. Algunas de ellas parten de 1970 para acá. El docente tiene que estar actualizado sobre inteligencias múltiples, sobre inteligencia emocional. Hay grandes descubrimientos, es más, se está trabajando hoy en día sobre neurociencias. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se descubre? Que el cerebro aprende, pero con una memoria de tipo afectiva. Entonces, ¿cómo voy a trabajar con ese alumno? Pues lógicamente, en mi relación maestro-alumno, debo de buscar ese proceso afectivo, hacer que mi alumno se interese por su propia materia. Entonces, realmente hoy en día habría que irnos planteando qué más puedo yo hacer. Y lógicamente, de manera muy personal, para ir cerrando este proceso, todo lo que a mí me permitió conocer de los autores ya mencionados, sí, me llevó a construir algunas conferencias. Ajá. Hay una conferencia que a mí me agrada, que se llama Niños inteligentes con problemas de conducta. ¿Por qué razón? Porque realmente el maestro en su meme piensa que el alumno se aburre porque no le agrada estar en clase, pero nunca se ha preguntado si el alumno se aburre porque le aburre la propia materia, o le aburre el propio docente, o la forma en cómo el docente trabaja con él. Entonces hay otro que se llama Estrategias Innovadoras para el docente del siglo XXI. Entonces habrá que ir viendo de qué forma el maestro se actualiza, no a través de posgrados, cómo se actualiza de manera autodidacta o acercándose tal vez a los centros que están con la innovación educativa. Entonces la idea es, yo decidí ser maestro, correcto, debo ser estudiante toda mi vida. Prepararme día con día. Ajá. El día en que el maestro deje de prepararse, ese día el maestro se detiene, se anquilosa, se enquista y lógicamente sufre una parálisis paradigmática. Así es. Maestro, aprovechando que mencionó las conferencias, pues bueno, me voy a atrever a invitarlo a una segunda emisión porque la verdad hemos platicado cosas muy interesantes y considero que su presencia vale muchísimo. Así que si no le desagrada, lo esperamos en una siguiente emisión. Me encantaría y estoy dispuesto. Bueno, pues yo soy la más feliz. Entonces, el maestro Faustino nos ha acompañado hoy con el tema Los memes, paradigma educativo del siglo XXI. Y para la próxima emisión, ¿qué le parece si enfatizamos con algunos memes ya realmente conocidos? En nuestra práctica docente. Utilizados en la práctica docente y además hablamos más sobre sus conferencias. Excelente. Muy bien, muchas gracias. A ustedes por la invitación.